Eco 360. Estamos de vuelta para nuestro último bloque, esta noche en Eco 360. Como lo venía anunciando, el ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, dio una entrevista esta mañana a el periodista Álvaro Alvarado, y nosotros queremos comentar, analizar ciertos extractos de esta entrevista que tienen que ver con el tema de la alianza con el panameñismo y cambio democrático en su momento, cobranzas del istmo y otros temas interesantes que dijo Alberto Vallarino. Vamos a ver el primero y luego comentamos. Para mí todas estas cosas han sido sorpresa y decepción. Cuando yo veo todo esto que ha sucedido y que sigue saliendo, me siento muy mal. Había un submundo. Me siento, efectivamente, y pareciera hacerse muy claro por qué nos echaron a los panameñistas del gobierno después de 26 meses, para poder hacer todo lo que hicieron después. Porque fíjate las fechas de la mayoría de las cosas, por no decir la totalidad que han estado saliendo, Álvaro, son con posterioridad al mes de septiembre de 2011, cuando ya los panameñistas no estábamos en el gobierno. Pero el tema de la comida deshidratada fue en el gobierno cuando estaban los panameñistas. Y ese ha sido un escándalo, el gran escándalo. Eso pasó en el PAN, nuevamente, y lamento mucho la situación que se encuentra la señora Susi de Varela por comportar miembro de una junta directiva, que te pueden llevar a algo como positivo, porque ¿quién no quiere alimentar a los niños pobres de Panamá? El abuso vino por la parte administrativa, de cómo se administró esa autorización. No conozco los detalles de eso, pero nuevamente no había un panameñista dirigiendo el PAN. El primer comentario que quiero hacer tiene que ver con lo que ya hemos hecho algunas veces acá en Eco 360. Ustedes saben que tenemos un video que hemos ido acumulándole y sumándole las distintas reacciones que van dando distintos exfuncionarios de la administración anterior y hasta la fecha. Y ojo, esto lo digo con mucha responsabilidad, sin atribuir ninguna responsabilidad de culpabilidad a nadie. Pero ustedes se han dado cuenta que la única persona desde que salió del poder Ricardo Martinelli y luego de toda la ola de irregularidades que hemos conocido los panameños, la única persona que ha dicho sí estaba pasando eso, es Rafael Guardia. Es la única. Todos los demás, de cualquiera de los partidos, Cambio Democrático y Panameñismo, no solo que no sabían absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, sino ahora el argumento del señor Alberto Vallarino, panameñista, es que todo o prácticamente todo lo que ocurrió con posterioridad a la salida de los panameñistas, y es más, se fue más allá. Por eso fue que nos expulsaron y nos sacaron del gobierno. Usted tiene que sacar sus propias conclusiones sobre lo que la opinión que usted se forma luego de escuchar a Alberto Vallarino, pero recordemos que no se trata de cualquier ministro, se trataba del ministro de Economía y Finanzas y que tenía que ver precisamente con toda la materia de gasto público que luego de los panameños hemos conocido que no necesariamente todo ese gasto público se hizo de manera responsable o con el propósito u objetivo de servir al pueblo panameño, sino para servirse a algunos. Así que, y si hubo escándalos que involucraban a panameñistas mientras los panameñistas estaban en el gobierno. Solamente quiero recordar el caso del señor Luis Barría. El señor Luis Barría, que hoy es diputado de la República y es presidente de la Comisión de Credenciales, a él se le presentaron unas denuncias por unas acusaciones muy serias en el registro público, y averigüemos qué pasó en la Corte Suprema de Justicia con las denuncias que este señor tiene, porque es diputado y hoy preside la Comisión de Credenciales. Podríamos mencionar otros, pero yo creo que trazar una línea así tan tajante de que después que salimos fue que empezaron a pasar cosas irregulares, no es del todo así. Y eso lo podrá demostrar solamente
la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público a través de investigaciones que no excluyan a nadie. Vamos con el segundo clip de la entrevista. Entremos en detalles. El 25 de marzo, el exdirector general de Ingresos rompe el silencio de este año y le dice a la Estrella de Panamá que no estuvo de acuerdo en tercerizar la recaudación de los impuestos. Me opuse, dice Cucalón, desde el principio. Fue una idea de Alberto Vallarino y de Dulcidio de la Guardia, que además propusieron que se hicieran públicas las cuentas morosas y se compartiera la información con la Asociación Panameña de Crédito, dijo Cucalón. Textualmente, les dije que nos iban a demandar y aún así se hizo un concurso en el que participaron 5 empresas. Cobranzas del Istmo resultó la mejor calificada, sostiene el exdirector de Ingresos. ¿Eso es así? Para mí es sorpresa que él ahora aduzca esa supuesta oposición a la tercerización. Los gestores de cobros fueron autorizados en la reforma fiscal mediante la ley 8 del año 2010, que fue la segunda reforma. Nosotros pasamos una reforma en el 2009 primero y después en el 2010. Y ahí está la modificación al Código Fiscal que permite los gestores de cobro. Esto fue discutido ampliamente en Comisión de Economía y Finanzas en la Asamblea Nacional y luego en el Pleno. O sea que esto es ley de la República. Esto no fue un capricho o un decreto de gabinete o un decreto ministerial autorizando esto. No, esto es ley de la República y jamás escuché a Cucalón estar opuesto a eso. Alguien miente. O sea, si Luis Cucalón dice A y Alberto Vallarino dice que no es A, que es B, alguno de los dos está mintiendo sobre el contrato de cobranza del Istmo y sobre cómo se generó esta tercerización. No nos corresponde a nosotros determinarlo, pero sí a las investigaciones que ya se están avanzando en el Ministerio Público. Sin embargo, algunos comentarios sobre este tema. El exministro Vallarino arranca utilizando la misma frase que usó en la respuesta anterior. Para mí fue una sorpresa. Esa frase la usó varias veces durante la entrevista, fue una sorpresa. Es una sorpresa todo lo que está saliendo del gobierno anterior, ahora es una sorpresa lo que dice Luis Cucalón. Veremos qué más lo responde de la misma manera, pero que los gestores de cobro son legítimos porque están previstos en la ley y porque fueron incluidos los gestores de cobros dentro de la reforma fiscal que ellos utilizaron. Digo, definitivamente que es una figura que se puede utilizar el gestor de cobro, pero de allí a que se haya contratado a una empresa Cobranzas del Istmo y a que Cobranzas del Istmo haya hecho 40 y tantos millones de dólares en comisiones por cobros de impuestos, de los cuales hay cobros de impuestos, según las denuncias del señor Publio Cortés, director general de Ingresos actualmente, de cobros hechos a Tocumen por impuestos retrasados. Conclusión, a la fecha de hoy, después de haber sido entrevistados Luis Cucalón, Dulcidio de la Guardia, Alberto Vallarino y Fran de Lima, porque ya los 4 han hablado públicamente sobre el tema, ninguno de los 4 tiene que ver con Cobranzas del Istmo. Ninguno de los 4 tiene que ver con el contrato, ninguno de los 4 tiene que ver con las comisiones que se cobraron y todavía los panameños no sabemos quiénes fueron los beneficiarios finales de Cobranzas del Istmo y quiénes fueron los beneficiarios finales de esos 40 y pico millones de dólares y seguramente estos 4 ciudadanos no saben. Gran tarea para el Ministerio Público descubrir la verdad. Vamos con el último clip de la entrevista. 47 millones se ganó en comisiones esta empresa por gestionar pagos de impuestos morosos. ¿Eso usted lo considera bien? Álvaro, depende cuánto hayan cobrado. O sea, esto fue una cosa pública, lo que se hizo de la tercerización. Y la Dirección de Ingresos, perdona que no lo terminé de decir en la respuesta anterior, tenía la facultad privativa de llevar adelante estos concursos y nombrar los gestores de cobro. O sea, si se cobró lo que estaba supuesto, si eso representa que se cobraron 400 millones de impuestos morosos o 300 millones, o dependiendo de la tabla que tendrían en ese momento para el cobro, que la desconozco, pues valió la pena.
respeto el criterio del señor Alberto Vallarino, pero no lo comparto. Primero, por lo que acabo de decir en el análisis del extracto anterior de la entrevista. O sea, ¿cómo se puede sostener que ese contrato era transparente y era público si nadie sabe quién era el beneficiario final de cobranza del Istmo? O sea, hay una clara contradicción entre calificar el contrato y la gestión que hizo Cobranza del Istmo como transparente y pública, cuando precisamente los panameños no sabemos quién fue el beneficiario final de los 40 y pico millones de dólares. Empezando por allí. Y segundo, justificar que si se aplicó la tabla era correcto porque se trajo un beneficio para el Estado. Yo creo que tal vez el señor Alberto Vallarino ha debido leer con más detenimiento las denuncias que se han presentado, porque las denuncias que se han presentado tienen como base que gran parte de los millones de dólares cobrados en comisión fueron cobrados en comisiones en violación de esa supuesta tabla, porque ahí la tabla indicaba que mientras más antiguas eran las morosidades, mayor comisión se recibía. Y por otra parte, no estaba contemplado el tema de entes públicos como el ejemplo que mencioné de Tocumen. Entonces, yo creo que si tú eres exministro de Economía y Finanzas, ministerio bajo el cual está la Dirección General de Ingresos y que estuvo bajo su responsabilidad el señor Alberto Vallarino, yo creo que así, a la par de sus opiniones sobre lo que pasó con Cobranza del Istmo, debería él, o me parece que deja un vacío o una interrogante al no expresar él claramente un deseo de que se investigue esto hasta el final, que se investigue, que el Ministerio Público siga las investigaciones para determinar si las cosas no se hicieron de manera correcta, de acuerdo a la ley, y quiénes fueron esos beneficiarios finales del contrato de Cobranzas del Istmo. Si vamos a tener gestores de cobro, si vamos a tener una DGI fortalecida para poder cobrar, esa es otra discusión y la hemos tenido acá con expertos en otro momento. Pero aquí termina el Eco 360 de esta noche. Así que nos volvemos a ver mañana a las 8 de la noche. Chao. Eco 360.